Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Construcción Capital. El día de hoy vamos a revisar lo que sucedió en la semana anterior con las elecciones, cómo reaccionó el mercado, lo que pasó el lunes al recibir la primera noticia y cómo fue actualizándose el portal de la OMPE en cuanto Roberto Sánchez se acercó al segundo puesto. López Aliaga parecía que remontaba luego, pero vamos a ver, eh, vamos a entrar a detalle en la semana. Lo primero. Las elecciones presidenciales de Perú son atípicas de alguna manera decirlo. Hay demasiados candidatos, los votos están muy segmentados. Sin embargo, ya se sabía que habían tres candidatos con mayor capacidad de logro, ¿no? Estaba Keiko, que normalmente siempre llega a la segunda vuelta, a pesar de que luego no termina teniendo resultados favorables. Estaba Rafael López Aliaga, estaba también Belmont, compitiendo con Rafael López Aliaga, y había un tercer agente, perdón, un cuarto agente que no detectaron las encuestas hasta la semana final, que era Roberto Sánchez. Ahora, ¿cuál era la expectativa del mercado? Como hubieron saliendo las encuestas indicando que Keiko, Rafael, Belmont estaban muy arriba, había un optimismo moderado en el mercado, porque cuando son candidatos de derecha, estos son pro mercado. Entonces, significaba estabilidad económica, crecimiento, desarrollo. Y cuanto al Banco Central de Reserva del Perú, ellos normalmente consolidan la imagen de Velarde. En cambio, Roberto Sánchez en sus últimas declaraciones dijo que lo que más le importaba era el cambio de él. Entonces, cuando hay un cambio en un actor tan importante en el mercado peruano, eso es un mal indicio para la bolsa. Ahora, ¿cómo abrió el mercado? El lunes, el día lunes 13, luego de las votaciones, luego de todo el escándalo que hubo, la Bolsa de Valores Lima tuvo un incremento leve, un incremento tímido, de alguna manera decirlo, en el que, perdón, en el que hubo un incremento y el tipo de cambio también se mantuvo estable, no hubo mucha variación, a pesar de que normalmente siempre en elecciones hay mucho movimiento, mucha volatilidad. Y en las primeras horas, como ya se había confirmado por Ipsos o por el conteo, perdón, por el conteo rápido de Datum, entonces afirmaba que Fujimori y López Aliaga iban a pasar a segunda vuelta, lo cual es, el mercado responde con optimismo. Ahora, ¿qué pasó luego? Ipsos ese mismo día, el lunes, perdón, el domingo, lanzó su pronóstico donde Roberto Sánchez quedaba segundo. Y evidentemente esa es una señal de alerta para el mercado cuando el tipo de filosofía económica cambia. De derecha a izquierda hay muchas alertas, muchos cambios. Entonces el mercado se retrae, se comprime un poco el crecimiento y hay muchos cambios en ese sentido. Como ya sabemos, actualmente me parece Roberto Sánchez sigue en segundo lugar al 86%, cuando estaba en el 86%, que más o menos fue el martes, Sánchez ya empezaba a acercarse muchísimo al segundo lugar. Es más, remontó ese mismo día en la noche, me parece, en la madrugada. Entonces, una vez que Roberto Sánchez apareció en el segundo lugar, lo que lo coloca en la segunda vuelta presidencial, el mercado entra en la alerta, hay subida del dólar, ya que el tener un partido de izquierda en la segunda, en las elecciones, perdón, hace que aumente el riesgo país, que es un factor que o bueno, hace que incremente el precio del dólar, hace que las acciones se retraigan, no crezcan, o es más, pierdan valor. Y el miércoles 15 es cuando el mercado abre y entra en un mini crash, vamos a llamarlo un mini crash, porque pasa de entre menos 4% a menos 6% casi, y el sol en 2 días se colocó como la peor moneda emergente por este cambio. Ahora, el jueves, viernes, que parecía que Roberto Sánchez ya había contabilizado la mayor cantidad de votos que tenía en provincia, López Aliaga empezó a acercarse, empezó a reducir la distancia, me parece que de 30.000 a 13.000 votos,
y fue una noticia positiva para el mercado que se recuperó muy poco, en un 0,4%, ni un 0,5%. Entonces hubo un crash con el resultado de Sánchez. Acá podemos apreciar los índices más importantes, como el MSCI de Perú, que perdió 5,79% de su valor. La bolsa entera perdió 4%. El Sol, Bloomberg la declaró como la peor moneda emergente por esas dos fechas, literalmente por esa semana se declaró como la peor moneda emergente. El tipo de cambio se incrementó a 3,45, 3,44. Y las acciones más afectadas, las dos, fueron la minera Tacocha y Intercorp Financials. La mayoría del índice estuvo en rojo. Yo, por ejemplo, tengo a una que perdió también como 6, 5% de su valor. In Retail también perdió como 7% de su valor. Bueno, y ahora vamos a revisar por qué las propuestas de Sánchez asustan al mercado. Como la mayoría bueno, siempre que tenemos elecciones, la izquierda propone una nueva constitución. Y eso genera como les decía, los cambios generan incertidumbre. Y esas incertidumbre al mercado lo asustan. El mercado reacciona a la baja. Básicamente quieren hacer cambios en los marcos legales para la minería, para la inversión privada, para los servicios financieros, entre muchísimos otros cambios que quieren plantear. Uno de los principales cambios que quieren es el cambio del jefe del BCR. Pues Julio Velarde prácticamente es una eminencia en la economía peruana y sin embargo quieren hacer ese cambio. ¿Por qué? Ni siquiera ellos mismos saben. Y luego tiene un mayor control del Estado, propone mayor intervención en recursos naturales. Bueno, los partidos de izquierda tienen una filosofía de una economía cerrada donde favorece a productores locales que al final no tienen tanta competencia y la competencia hace que, bueno, mejor dicho, más agentes, tanto nacionales como internacionales, generan más competencia en donde el único beneficiado es el consumidor. Al, al cerrar un poco la economía y poner barreras de entradas a agentes internacionales, los nacionales obviamente tienen ventaja, pero el consumidor se ve perjudicado porque no hay tanta competencia. Bueno, podemos también ver que se repite un poco la historia de 2021. Eh, Ahí tenemos los índices, por ejemplo, cuando Castillo eh, apareció como primer lugar en la primera vuelta, el sol se depreció 14%, mientras que con Sánchez hasta el momento es un casi 2%, 1,52. Hubo una intervención de 18.000 millones de dólares del BCR, actualmente son 1.900 millones de soles en la intervención. Castillo, por otro lado, dijo que Velarde era inamovible, mientras que Sánchez, la vicepresidenta de Sánchez también, quieren cambiarlo. La nueva constitución era una propuesta de Castillo, por lo menos era una propuesta que sabíamos que no se iba a cumplir. Querían lograrlo, pero no tenían, desde mi punto de vista, la capacidad para hacer eso, mientras que Roberto Sánchez se le ve más comprometido con esa causa. Y finalmente el resultado de Castillo fue que él le ganó a Keiko en la segunda vuelta, sin embargo ahora todavía no tenemos los resultados, me parece que el 15 de mayo los presentan y bueno, hay que estar pendientes, pero al momento los, los candidatos que están pasando a la segunda vuelta son Keiko y Roberto Sánchez. Ahora, es cierto que hubo un acercamiento de López Aliaga, que actualmente me parece están a una diferencia del 13.000 votos con el 94% me parece. Lo que le da un poco de respiro al mercado, le da esperanza de la remontada de Rafael López Aliaga, sin embargo está un poco lejos. Ahora, hay un tema de que hay muchas mesas del extranjero que no han sido contabilizadas hasta el momento, lo cual puede favorecer mucho a Rafael en su intento de llegar a la segunda vuelta, pero sin embargo hay que esperar porque
el mercado actualmente no recibe esta información de una forma muy buena, sino que empieza a tener volatilidad y eso para nosotros los inversionistas no nos ayuda. Y seguramente el lunes el mercado nacional abra a la alza. Yo imagino que abra a la alza por la esperanza que hay, por todas las noticias que han salido en la semana. Sin embargo, el mercado internacional hay que mencionarlo. Lo menciono súper rápido que se ha cerrado de nuevo el estrecho de Irán, de Hormuz. Entonces, probablemente esa información internacional también perjudica la información local. Seguramente vamos a ver en las mineras, perdón, en las mineras no, en las compañías energéticas vamos a ver una baja de precios. Seguramente en servicios financieros de Perú hay un leve crecimiento, yo me imagino un leve crecimiento por las noticias y le voy a dar cómo impactó nuestro portafolio, porque nosotros ya veníamos con un incremento del 7,9%, estábamos en una buena rentabilidad para los pocos meses que estábamos y ahora pueden ver el cambio, ¿no? Por ejemplo, acá les muestro mi tracker de portafolio antes, donde teníamos un valor de portafolio de casi 19.600 soles, habíamos invertido 18.000 y la ganancia habíamos ganado 1.500 soles, casi 1.500 soles con el retorno del casi 8%. O sea, estábamos muy bien para el poco tiempo que estábamos. Y después, esta información me parece que es perdón, esta información es del viernes, cuando ya el dólar está alto. Pueden ver que el dólar ha cambiado el tipo de cambio a 3,44, donde nuestro valor de portafolio actualmente es de 18.220 soles y se invirtió 18.327. Imagínense, o sea, por el tipo de cambio nuestro costo también total invertido cambia y tenemos ahora una pérdida de 100 soles con un retorno del menos 0,58%, lo que significa que en esta semana el portafolio ha perdido aproximadamente 8,48%. Imagínense. O sea, la volatilidad que tienen o los cambios o las elecciones presidenciales hacen que nuestro portafolio se vea muy afectado. Se vea muy afectado y efectivamente eso nos impacta a nosotros, nos impacta a nuestro bolsillo, a nuestro rendimiento, a nuestros objetivos. Sin embargo, hay que tener paciencia porque el Perú actualmente, con la independencia del BCR, nos ayuda mucho a mantener un equilibrio, por lo que no es un resultado alarmista, en parte sí. Ya han habido casos que donde ganó la izquierda y al finalmente no tuvieron la capacidad para hacerlo o directamente moderaron su discurso. Entonces hay que tener paciencia a los resultados. Igualmente, esto no me aleja de seguir invirtiendo. Las mejores oportunidades que pueden haber, nunca vas a timear bien el mercado. Eso es muy difícil, o sea, tienes que tener literalmente una brújula para eso y no hay que desaprovechar las oportunidades de siempre ingresar al mercado. Ese es mi único consejo. Y bueno, para cerrar este video vamos a dejar lo que nos enseña. El mercado peruano, efectivamente, como les vengo mencionando en el video, es súper volátil, súper sensible al riesgo político. Desde el precedente bueno, ya van varios precedentes, en verdad. No solo es el Castillo de 2021. Ahora, como les decía que no es una noticia alarmista. La noticia más alarmista sería el cambio de Julio Velarde. Literalmente el protector de la economía peruana, del desarrollo de la economía, no puede ser una pieza de cambio así de fácil. Tendría que tener más, o sea, tendría que estar más blindado desde mi punto de vista. Ahora, la bolsa puede recuperarse rápido si la narrativa cambia, por ejemplo, si López Aliaga se acerca, si Roberto Sánchez modera su discurso, etcétera. Y nosotros como inversores, bueno, sí, finalmente la recomendación que les estoy dando. Como inversores debemos separar el ruido de los fundamentos, o sea, tenemos un cobre fuerte. Las mineras van a estar fuertes por el cobre. Hay expectativas empresariales positivas, hay proyecciones del incremento del PBI y las reservas del BCR por suerte son sólidas.
y finalmente eso nos apoya a todos los peruanos en mantener la estabilidad económica. Ahora, es muy difícil que pase López Aliaga a segunda vuelta, desde mi punto de vista al menos, pero hay que mantener la esperanza de que nosotros podamos aprovechar estas oportunidades tanto de izquierda como de derecha, literalmente para hacer dinero. Y nada, chicos, los quería dejar con ese mensaje. Mm, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, comenten qué va a pasar, o si ustedes han visto un impacto también en su cartera. Pero nada, los dejo, chicos. Chao, chao.